Buenos días, compañeros postulantes a la carrera de informática. Hoy vamos a tener nuestra segunda sesión hablando aspectos sobre los elementos de la informática. Mi nombre es Alfredo Vladimir Guantomamani. Soy auxiliar por este semestre de la materia Introducción a la Informática del paralelo B1. El contenido que vamos a ver en esta ocasión va a ser los perfiles profesionales, la evolución histórica de las computadoras, generación de computadoras, elementos de la computadora y clasificación de la computadora. Perfiles profesionales, entre los cuales podemos destacar el informático, ingeniero de sistemas, analista de sistemas y programador de sistemas. El informático es capaz de diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información que permitan la captura, almacenamiento, tratamiento y presentación de información correspondiente a diversas áreas de aplicación. Por su parte, el ingeniero de sistemas emplea técnicas y metodologías proporcionadas por la informática para el diseño y la elaboración de sistemas de información. Analista de sistemas. Su tarea consiste en realizar el análisis y diseño de un sistema específico con el apoyo de técnicas y metodologías de la informática y la ingeniería de sistemas. Su función más importante es recopilar información y determinar requerimientos. Por último, tenemos a programador de sistemas. Un programador es un individuo que ejerce la programación, es decir, que escribe programas de computadora u ordenador. Evolución histórica de las computadoras. La palabra cálculo tiene sus orígenes en el término latino calculus, que significa piedra. Este término se utilizaba hace miles de años para denominar a unas pequeñas piedras que por medio de unas ranuras efectuadas en el suelo se usaban para contar. El más antiguo se remonta aproximadamente al año 3500 a.C. y fue descubierto en el valle entre el Tigris y el Éufrates. Más tarde, hacia el año 2600 a.C., apareció el ábaco chino, que evolucionó rápidamente y se denominó finalmente Xuanpan. De forma similar, nació en Japón otro modelo de ábaco que se denominó Soroban. El matemático escocés John Napier, entre 1950 y 1617, en un intento de simplificar las operaciones de multiplicación, división y exponenciación, inventó los logaritmos naturales o neperianos a finales del siglo XVI. Podemos encontrar una tabla que fue la invención de John Napier en el costado derecho. En esta tabla podemos encontrar los logaritmos neperianos. En 1642, el matemático y filósofo francés Blaise Pascal inventó la primera máquina automática de calcular completa a base de ruedas dentadas que simulaba el funcionamiento del ábaco. Esta máquina realizaba operaciones de suma y resta, mostrando el resultado por una serie de ventanillas. En un principio se denominó pascalina, recibiendo posteriormente el nombre de máquina aritmética de Pascal. En 1672, el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm von Leibniz mejoró la máquina de Pascal construyendo su calculadora universal. El matemático inglés y profesor de la Universidad de Cambridge, Charles Babbage, diseñó dos máquinas de calcular que rompían la línea general de las máquinas de aquella época por su grado de complejidad.
La primera de ellas, diseñada en 1822, fue la máquina de diferencias, que se basaba en fundamentos mecánicos con ruedas dentadas. Sus aplicaciones más importantes fueron la resolución de funciones y la obtención de tablas de dichas funciones. Poco después, en 1833, Babbage diseñó su segunda máquina denominada máquina analítica, capaz de realizar todas las operaciones matemáticas y con posibilidad de ser programada por medio de tarjetas de cartón perforadas. Ya entrando a las generaciones de los ordenadores o computadoras, tenemos la primera generación entre 1951 y 1958. Con ENIAC a la producción en serie no fue inmediato. Esta generación se caracteriza por que estaban construidas con electrónica de válvulas, se programaban en lenguaje de máquina, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Pasando a la segunda generación, entre 1959 y 1964, tiene como principal punto de referencia la aparición de los transistores, si bien hubo otras innovaciones de notable interés como la memoria de núcleos de ferrita o el desarrollo de los lenguajes de programación. Surgen los programas procesadores de texto y hojas electrónicas como el WordStar y el VisiCalc. El lenguaje más difundido fue COBOL, especialmente porque el gobierno estadounidense exigió que fuese operativo en todos los equipos que adquiriese. Otros lenguajes que surgieron en esa época fueron el RPG, Lisp y Algol. Tercera generación, entre 1965 y 1974. Este nuevo invento lo patentó en 1959 John Kilby en Texas Instrument, manteniendo un tamaño similar al de un transistor. El circuito integrado contenía centenares de componentes interconectados, tratados en bloque. Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información. Estos recuerdan los datos ya que almacenan la información como cargas eléctricas. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información. Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura, llamados semiconductores. Surge la multiprogramación. Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemático. Emerge la industria del software, comienza a utilizarse las memorias semiconductoras y los discos magnéticos. Al costado derecho podemos apreciar un disco duro, estado sólido. Es un disco duro de la tercera generación, ¿no? Ya posteriormente veremos cómo fue evolucionando estos discos duros hasta llegar a lo que tenemos hoy en día es de estado sólido. Cuarta generación, entre 1974 y 1982. La cuarta generación viene determinada por los ordenadores personales, cuya aparición ha supuesto una de las mayores revoluciones culturales y económicas de la humanidad. Aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Software amigable con el usuario, diversificación de los lenguajes de programación. Ya entrando a la quinta generación y la última a la que tenemos en la actualidad, de 1982 a la actualidad. Japón lanzó en 1983 el llamado programa de la quinta generación de computadores, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes, que pueden resumirse de la siguiente manera. Mayor velocidad en los microprocesadores. Con los avances se empiezan a crear máquinas con inteligencia artificial, se generan lenguajes de programación de alto
nivel. Entrando ya de lleno a los elementos de la computadora, podemos conceptualizar este término como que una computadora, también denominada ordenador o computador, es una máquina electrónica que percibe y procesa datos para convertirlos en información útil. La estructura de funcionamiento interno, según von Neumann en 1945, consta de ordenadores que con esta estructura de 5 partes. La primera, la unidad aritmética lógica, o ALU, la unidad de control, la memoria, un dispositivo de entrada-salida y el bus de datos, que proporciona un medio de transporte de los datos entre las distintas partes. A su costado izquierdo tenemos una imagen que quiere emular a las computadoras, viendo el modelo de von Neumann, ¿no? Hardware es el soporte físico del computador. Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora. Sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. Dispositivos de entrada. De esta categoría son aquellos que permiten el ingreso de información, en general desde alguna fuente externa o por parte del usuario a la memoria principal de la computadora. Unidad central de proceso, o también llamada CPU, coordina el funcionamiento de todos los componentes del computador. Está compuesto por la unidad de control y la unidad aritmética lógica, el ALU. El primero, la unidad de control, se encarga de interpretar instrucciones y activar señales de control para un funcionamiento ordenado del computador. Por su parte, la unidad aritmético-lógica realiza operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Hablando de la memoria principal, también llamada memoria central, está formada por dos bloques de circuitos integrados o chips, capaces de almacenar, retener o memorizar la información. En las computadoras son utilizadas dos tipos de memorias principales. Tenemos la ROM, o memoria de solo lectura, y la RAM, memoria de acceso aleatorio. La primera, la ROM, viene grabada de fábrica con una serie de programas, ejemplo, rutina de BIOS o sistema básico de entrada-salida, permanece activa mientras se está usando el computador. La RAM, o memoria de acceso aleatorio, es la memoria del usuario que contiene de forma temporal el programa, los datos y los resultados que están siendo usados por el usuario del computador. En general es volátil, pierde su contenido cuando se apaga el computador, es decir, que mantiene los datos y resultados en tanto el bloque reciba alimentación eléctrica, a excepción de la CMOS RAM. Dispositivos de salida son aquellos que permiten emitir o dar salida a la información resultante de las operaciones realizadas por la CPU. Los dispositivos de salida aportan el medio fundamental para exteriorizar y comunicar la información y datos procesados, ya que el usuario o bien a otra fuente externa, local o remota. Los dispositivos más comunes de este grupo son los monitores clásicos, las impresoras y los altavoces. Dispositivos de almacenamiento secundario. El almacenamiento secundario, memoria secundaria, auxiliar o externa, como quieran llamarlo, es el conjunto de dispositivos y medios de almacenamiento que conforman el subsistema de memoria de una computadora junto a la memoria principal, también llamado periférico de almacenamiento. Ahí podemos observar cómo y en qué presentaciones podemos tener este dispositivo de almacenamiento secundario. Software
Programas imprescindibles para el funcionamiento de la computadora y son el sistema operativo, lenguajes de programación y utilitarios. Sistema operativos, conjunto de programas que se administran los recursos del sistema de cómputo y aprovecharlos al máximo. Estos pueden ser monusuarios. Los sistemas monusuarios son aquellos que nada más pueden atender a un solo usuario. Ejemplo, DOS, CPM. Multiusuarios. Permite que dos o más usuarios utilicen sus programas al mismo tiempo. Unix, Windows. Lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten crear programas y software. El lenguaje de programación es una construcción mental del ser humano para expresar programas. Está constituido por un grupo de reglas gramaticales, un grupo de símbolos utilizables y un grupo de términos con sentido único, y una regla principal que resume las demás. El software de aplicación es aquel que hace que el computador coopere con el usuario en la realización de tareas típicamente humanas, tales como gestionar una contabilidad o escribir un texto. Algunos ejemplos de estos software son, y ahí tenemos el software libre, software propietario y distintas. Por ejemplo, Linux es software libre, Windows es software propietario. Clasificación de las computadoras según la lógica. Máquinas de lógica cableada. En ellas el algoritmo está en el cable de circuitos. Ejemplo, calculadoras, computadoras analógicas. Máquinas de lógica programable. Computadoras convencionales que admiten programación de algoritmos por medio de lenguajes de programación. Según el tipo de datos que procesa. Podemos tener computadoras análogas. Son aquellas que se manejan señales eléctricas análogas, proporcionales a medidas físicas de tipo continuo. Su programación en la mayoría de los casos está en su propio cableado y se utiliza fundamentalmente para controlar procesos y en determinados problemas de simulación. Computadoras digitales manejan señales eléctricas de tipo digital. Se programan por medio de lenguajes de programación y su utilización comprende cualquier tipo de trabajo. En la actualidad, el 95% de las computadoras son de este tipo. Y las computadoras híbridas poseen características de las dos anteriores. Suelen estar constituidas por una computadora digital que procese información analógica, para lo cual tiene sus entradas y sus salidas controladas por medio de convertidores analógicos digitales o digitales analógicos. Según el tamaño, podemos mencionar a las supercomputadoras. Sus principales características, ahí como ven en el recuadro, son la velocidad de proceso, usuarios a la vez, tamaño, facilidad de uso, clientes usuales, penetración usual, impacto social, parque instalado y el costo. Macrocomputadoras, sus principales características las pueden encontrar y leerlas con calma con el documento que se les va a pasar. Según el tamaño, seguimos con las minicomputadoras, por ejemplo. Sus principales características son igual la velocidad de proceso, usuarios a la vez, tamaño y facilidades de uso. Microcomputadoras o PCs son las que nosotros tenemos en nuestro hogar. Bueno, y hasta ahí sería el segundo tema de lo que es este curso preuniversitario.